Bendiciones para todos, soy el pastor Arquímedes Marcanos de la iglesia Maranata Aragua y hoy vamos a estar compartiendo de la hermosa palabra de Dios con todos ustedes. Vamos a ponerle como tema, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta palabra la recibí en mi espíritu estos días buscando a Dios, tratando de saber y entender todo esto que está pasando ahora. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia? Porque ahora resulta que las iglesias están cerradas, estamos en nuestras casas, sí estamos orando, estamos leyendo la palabra, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual? ¿Qué podemos hacer como líderes o como hombres y mujeres del pueblo de Dios, siervos de Dios? Me encontré que Dios me dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta es la palabra que yo puedo darle y puedo predicarle hoy, la que está en mi corazón. Y quiero leerle en el libro de Génesis capítulo 4, donde dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí, estudiando esto, me di cuenta de que a Dios le agrada los que ponen sus ojos primeramente en la fe. A Dios le agrada los que le creen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Me puse a estudiar un poco de la vida de Abel, allí en lo poco que habla de él, y me di cuenta que Abel entendió lo que significa tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él tenía la certeza que lo que él tenía, los animales que él tenía, quien le daba vida a los animales, quien le daba crecimiento, quien le daba lo que él tenía que darle a comer a los animales, quien le daba la fuerza, quien le daba la fortaleza y el vigor a la vida de él, Abel se dio cuenta de que todo procedía de Dios. Mientras él se mantenía viendo la voluntad de Dios, viendo lo que Dios quería, de la forma que él quería sembrar, de la forma que donde él quería que pusiera las maticas, si las ponía en hileras o las regaba de una forma así como cuando usted tira semilla, él estaba siendo dirigido completa y absolutamente por Dios. Y por eso cuando vemos que toca dar la ofrenda entre los dos hermanos, representados en ese momento dos tipos de personas o dos tipos de creyentes, Abel lleva lo mejor de él, porque Abel en su corazón creía que todo lo que él tenía, todo lo que él poseía venía de Dios. Por eso, si tú y yo sabemos que todo este mundo procede de Dios, que todo lo que sucede en este mundo Dios lo permite, que no hay nada que se mueva en este mundo si no es la voluntad de Dios, debemos sacar nuestros ojos de lo que están diciendo las redes, de lo que está diciendo el vecino, de lo que dice uno y el otro, y comenzar a mirar nuestros ojos, poner nuestros ojos en lo que Dios sigue diciendo ayer, hoy y siempre. Me impresiona la vida de Abel, porque Abel tenía la seguridad y la certeza de que él, su vida y todo lo que él poseía y lo que él era de Dios, nada era de él. Por eso él fácilmente podía mostrar su fe y su corazón dando lo mejor. Esto hizo molestar tanto a su hermano Caín, que no tenía la misma fe, no tenía los ojos puestos en Dios, sino que sus ojos estaban puestos en las cosas terrenales, y esto lo llevó a matar, a eliminar a su hermano por envidia de que su hermano le creía a Dios. Por eso también te doy un consejo a ti que estás creyéndole a Dios y te estás atreviendo hoy a poner una palabra en las redes, a tratar de levantar a tu iglesia, a tratar de levantar al pueblo de Dios. No dejes de hacerlo. Mantente allí en lo sobrenatural, porque para mucha gente lo que creen o lo que tú crees parece locura, porque no se atreven
no son tan atrevidos así como aquel hombre llamado Pedro, que aunque parecía que era el más loquito del grupo, era un hombre que tenía el coraje y tenía el atrevimiento para decirle al Señor: yo quiero ir contigo, yo quiero morir contigo, yo quiero hacer lo que tú dices. Y esto lo podemos ver allá cuando Jesús viene caminando sobre el mar, porque lo que Jesús hacía y lo que Jesús decía siempre iba a desafiar lo natural o iba a desafiar la realidad. Y mientras tú te mantengas allí en lo que Jesús dice, mirando a Jesús, algunos te van a decir que eso es imposible porque todo el mundo está diciendo una cosa, pero nosotros no somos todo el mundo y no somos de este mundo. Nosotros somos embajadores y advenedizos, representantes de Cristo en la tierra. Por lo tanto, tenemos que caminar en lo que Dios sigue diciendo hoy y mañana, porque Él es el principio y el fin. Y yo me quedo sorprendido cuando Pedro camina sobre el agua con el solo escuchar la voz de Dios y moverse sobre lo que Dios dice. Y en ese momento, algo grande y maravilloso. No es fácil caminar sobre el agua. Atrévase a poner un pie en una piscina para que usted vea que se va a hundir si usted no tiene la fe que manifestó Pedro. Esto me hace ver que la palabra de Dios es sobrenatural, es espiritual, no es una palabra, es una palabra real y verdadera. Pero no es una palabra que es cualquier palabra que cualquiera dijo. Es una palabra dicha por el mismo Dios sobrenatural, donde tú y yo debemos permanecer puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Lo que permitió que Jesús sufriera la cruz es que él ya sabía que había venido a la tierra y él sabía de dónde venía y a dónde iba a regresar. Sí, estamos dispuestos a sufrir todo lo que digan, todo lo que hagan y todo lo que pasen. Jesús lo hizo como nuestro ejemplo, como nuestro Señor. Ahí estaba él sufriendo la cruz, pero dentro de su espíritu él sabía que él tenía que llegar, que el propósito era llegar a la cruz. El propósito tuyo y mío como representantes de Cristo en esta tierra es que nosotros tenemos un nuevo nacimiento en Cristo. Pero dice que si el grano de trigo no cae a tierra, no puede llevar fruto. Tú y yo, como cristianos, herederos de estas promesas de Dios, tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad del Padre y no bajo la voluntad donde nos quiere llevar el diablo, donde nos quieren llevar las noticias, las redes y todos los comentarios. Porque tú y yo ahora somos llamados a vivir dando frutos. Y mientras des más fruto, Dios te va a dar para que des más fruto. Esto funciona así. Tú naciste como nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, como semilla, tú tienes que morirte a este mundo. Y ahí es donde está el grave problema de la iglesia de Cristo, que quiere seguir viviendo, pensando y hablando como lo hace este sistema del mundo endemoniado y diabólico. No. Iglesia, tenemos que salir de allí. Tú y yo no somos uno más del montón. Tú y yo somos de los escogidos para este tiempo. Si tú querías ser uno de esos grandes hombres que van a ser recordados en este tiempo, en tiempo futuro, en las próximas generaciones, tú puedes ser uno de los que te levantes hoy y empieces a seguir, a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y a seguir a Jesús. Y donde quiera que Jesús esté, allí estarás tú. Porque así lo dice la palabra de Dios. Es tiempo de poner los ojos en Jesús y de no apartarnos de lo que Dios está diciendo y de lo que Dios está haciendo. Muchos ven todo lo malo que está pasando. Muchos ven que esto parece que el mundo se va a acabar, que se murieron tantos allá en Italia, que se murieron tantos en China. Pero tú no sabes que Dios está permitiendo ahora que todo el mundo se acerque a Él, porque el propósito de Dios siempre va a ser salvar a la gente. Tú te dices, pastor, pero ¿por qué usted dice eso? ¿Será que Dios es malo, que está matando gente? No. En Dios la gente nunca muere. O la gente vive para Cristo o la gente vive para el mundo. Dios ha dado demasiadas oportunidades con esto de las redes. Todo el mundo ahora escucha hablar de Jesús. Todo el mundo ahora escucha de la palabra de Dios. Pero cada quien decide seguir a quien quiera seguir. La palabra de Dios dice que pongamos nuestros ojos en lo que es bueno, porque si tus ojos son buenos,
todo tu corazón está lleno de luz. Esto quiere decir que si tú decides ver pornografía, eres tú el que te llenas de tiniebla. Si tú eres el que te la pasas viendo lo que es malo, todo tu cuerpo estará lleno de lo malo. Pero si tú tomas la verdad de la palabra de Dios y empiezas a mirar lo que Dios dice, la palabra de Dios te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia, te va a dar formación de un hombre de Dios, y en un tiempo comenzarás a ver la vida como la ve Dios. Verás que no hay nada imposible para el que cree en Él, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y un día llegarás a hacer todo lo que hagas para Jesús, para agradarle a Él. Por eso, mis hermanos bellos y lindos y hermosos que me están viendo y escuchando, quiero con todo este corto mensaje que te estoy tratando de animar y de empujarte y de darte palabra de aliento para que no desmayes en tu fe. Porque mientras te mantengas viendo a Jesús a través de su palabra, la palabra de Dios te va a mantener arriba y no abajo. Y todo lo que tú hagas vas a prosperar y no vas a tener deudas ni vas a tener problemas, porque todos esos problemas delante de Jesús van a sucumbir por medio de lo que tú creas. Por eso, cuando Jesús se paraba delante de alguien que quería un milagro, quería algo de él, le decía: ¿crees tú que yo puedo hacer este milagro? Porque conforme a lo que tú creas, así será hecho. Si tú crees, Jesús estaba tratando de decirle: si tú me estás mirando a mí y crees que yo puedo sanarte o yo puedo darte un milagro, entonces yo lo voy a hacer conforme a lo que tú estás creyendo. Hay otro problemita de la iglesia, que estamos viendo a Jesús tan lejos y vemos a un Jesús imaginario y vemos a un Jesús de una historia, pero no estamos viendo a un Jesús que está tan cerca, que puede ayudarte en lo más mínimo que tú no te imaginas que te puede ayudar. Pero siempre va a depender de lo que tú creas, porque sin fe es imposible que tú le puedas agradar a Dios. A Dios no le agrada la lástima, a Dios no le agrada que pobrecito yo, que yo no tengo, que yo no soy. A Dios no le agrada eso. Dios ya dio una palabra para que tú y yo la creamos y nos mantengamos viviendo en ella. Si tú te mantienes en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, así como Pedro se mantuvo cuando Jesús le dijo: ven, y Jesús vio que Pedro se movió a caminar, automáticamente cuando tú te mueves a caminar en lo que Jesús dice, Jesús es responsable para hacer que tú logres lo que Él dijo que tú podías lograr. Jesús le dijo: Pedro, ven. Y en el momento que Jesús dijo: Pedro, ven, comprometió su palabra, y Él es responsable con lo que Él dice. Él no es un Dios que miente, Él es un Dios que dice lo que Él dice se cumple. Y en el momento que Pedro se movió en lo que Él dijo, Él caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Automáticamente tú puedes caminar sobre cualquier situación que esté pasando ahora. No te estoy tratando de revolucionar para decirte que te vayas por ahí por la calle sin la mascarilla o que vayas a desobedecer nuestras autoridades. No estoy tratando de eso. Estoy tratando de inculcarte en tu corazón, de meterte un espíritu que se llama fe y que es sobrenatural, y que para el mundo o muchos va a ser locura, porque esto le pasó a aquel hombre llamado Tomás, que vio cuando Jesús murió en la cruz, y él vio que todo lo que le hicieron a Jesús, y cuando le dijeron un día: el Señor ha resucitado, él no lo pudo creer. Él dijo: si no lo ven mis ojos, no lo puedo creer. Eso mismo puede pasar ahora en lo que estamos viviendo en Venezuela. O tú crees lo que dice la palabra de Dios y te mantienes en lo que Dios dice, te mantienes en paz, creyendo que cuando tú le pides a Dios, entonces tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, va a cubrir y guardar tu corazón, porque ahora tú aprendiste a reposar en lo que Dios dice. Y la Biblia dice que si alguno está falta de paz, o si alguno está en desesperación, pídale a Dios y pedid, y Él te va a dar lo que tú tienes que recibir. Pero cuando tú le crees a Dios la palabra, entonces Dios puede moverse contigo. Resultado de todo esto, la palabra de Dios es lo más importante y se convierte en lo primero y en lo que tú y yo debemos estar ahora. No se vale desmayar. Mientras mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el desánimo y la desesperanza no nos van a derrotar, no nos van a detener. Si no, consideremos aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él no tenía por qué sufrir lo que él sufrió, pero él estaba pagando la carga de todo el pecado de la humanidad. Pero él estaba obedeciendo a alguien que lo envió por amor a nosotros. Ahora le digo una cosa: si él hizo todo eso por nosotros, por amor a nosotros, ¿usted cree que ahora el coronavirus puede matar a la iglesia de Cristo? ¿Puede matar la simiente de Abraham? ¿Puede matar el propósito de Dios en todos aquellos que han sido llamados a creer en él? No lo creo. Jesucristo se manifiesta como la única verdad. El desánimo y la desesperanza tienen que desaparecer de tu vida. Tenemos que mantenernos en fe creyendo que hay una solución para todo lo que parece, para todo lo que se ve como que ya no se puede. Es momento de mostrar quiénes somos en Cristo Jesús. Es momento de ver de qué estamos hechos cada uno. Le decía a la iglesia, a toda esta iglesia, a todas estas miles de personas, le decía que ahora sí vamos a ver en nuestras casas lo que nos estaban enseñando los líderes cristianos, porque muchos hemos enseñado a la iglesia a depender y a poner nuestros ojos en el pastor. Y mientras sigamos enseñando a la iglesia a depender de un hombre, entonces cuando ese hombre o cuando se presente esta situación que se está presentando ahora, la gente se va a lamentar, la gente se va a sentir como descarriada y la gente hasta se podrá ir al mundo, que Dios no lo permita, porque debemos enseñarle al pueblo puesto los ojos en Jesús. Por eso no le damos citas a la iglesia para que nos dé la mano, porque podemos darle la mano a la gente y de repente le mojamos su mano porque la tenemos sudada, pero no logramos nada. Pero si usted pone los ojos en Jesús, en este tiempo que estamos viviendo, que parece que no encuentro al pastor o no me puedo encontrar con el líder de la iglesia, allí cuando una iglesia te enseña a mirar a Jesús a través de su palabra, a través de la oración, tú tienes un encuentro personal con Jesús. Y esto es lo que se llama el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es más que una relación con el autor y consumador de la fe. Mientras tú tengas, y esta es mi garantía como pastor, como líder cristiano, de que si usted logra tener, si yo logro darle a conocer a Jesús, si yo logro que usted ponga los ojos en Jesús, usted va a amar a Dios sobre todas las cosas. Usted va a amar a la gente, usted me va a amar a mí, y usted va a ser un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Es allí donde debemos llevar a la iglesia, pueblo de Dios, y todos los que me ven y me escuchan. Depende absolutamente de lo que significa la palabra y el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado para levantar y glorificar a Jesús. Mientras tú te mantengas viendo a Jesús y leyendo a Jesús, esta misma palabra te va a llevar a tu vivir en lo sobrenatural. Hubo un hombre llamado Nicodemo que se le apareció de noche, se sabía toda la Biblia, era un erudito, un maestro de la palabra, y me sorprende este hombre porque no entiende lo sobrenatural. Yo quisiera y oro a Dios para que usted me entienda lo que estoy tratando de decirle hoy. Pero quiero tratar de que te mantengas viendo, no saques tus ojos. No es tiempo de sacar los ojos de lo que Dios dice. Dios dice que en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Él no es nuestro pastor y nada nos faltará. Que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Que Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Que con sus plumas Él nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros. Todas estas palabras tienen que estar en tus ojos. Aquel hombre llamado Nicodemo había leído el Salmo 91, había leído el Salmo 27, el 37, el 103, pero él le estaba preguntando al dador de la vida, en donde él tenía que poner los ojos. Él le preguntaba: ¿cómo hago para nacer de nuevo? Porque Jesús le estaba diciendo: si no naces de nuevo no puedes ver lo sobrenatural del reino de los cielos. Este hombre le decía: ¿será que tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús sabiamente le decía: no. Lo que pasa, Nicodemo, es de lo que sabemos hablamos y de lo que vemos, pero no
De lo que no sabemos no podemos hablar. Iglesia, yo quiero que usted sepa, todo el que me está viendo y escuchando, que hay un mundo sobrenatural, que sabe lo que está ocurriendo en el mundo y que está preparando una gran visitación para esta tierra. Todo el mundo se está enterando por unos 40 días de que hay un Dios que quiere que nos volvamos a Él de todo corazón. No mire lo malo, saque sus ojos de eso malo. Hay algo bueno que está sucediendo para todos los que aman a Dios, dice la Biblia. Todas las cosas que ocurren nos ayudan a bien. Y esto que está sucediendo, búsquele siempre el lado bueno. ¿Qué haría Jesús o qué diría Jesús en este tiempo? Le voy a decir que en este tiempo es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de esconderse en Dios. Es tiempo de mirar a Dios y de creer que lo mejor está por llegar para tu vida. Lo mejor está por llegar para la vida de los venezolanos y de todo el mundo. Quiero decirte que esta palabra puede alentarte, puede ayudarte, pero lo mejor que puede hacer es que no saques tus ojos de Él, de Jesús. Él te está mirando, Él te está ayudando, Él te está guardando, Él te está cuidando, Él está contigo. Bendiciones para todos, les amo y les quiero muchísimo.